Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a este su podcast Frecuencia Espectral. Mi nombre es Daniel Amador y los estaré llevando por un viaje a lo más aterrador y lo más oscuro de su ser. Pero antes de comenzar este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a YouTube y a Spotify. Igual aparezco como Frecuencia Espectral. Y en todas las plataformas, TikTok, Facebook, Instagram, aparezco así como Frecuencia Espectral. Y también, si tienen ustedes algún relato, alguna historia que les gustaría compartir, pues bueno, la pueden mandar a mi correo electrónico, que es frecuenciaespectral1@gmail.com.mx. Ahí me pueden estar mandando su historia, su relato, y igual también forma que quieren que dé el nombre de quién es el que aparece en la en la en el relato. Pues bueno, también ahí lo pueden mandar, deciden diciéndome que es anónimo o quieren que dé sus nombres. Y pues bueno, también si ya estás suscrito, bueno, pues apóyame con un like, compartiendo, y bueno, en Spotify regalándome las 5 estrellitas, también me puedes apoyar de gran manera, ¿verdad? Igualmente también, para que esta comunidad vaya creciendo, pues bueno, lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos o toda aquella persona que pues, le interese y le gustan estos temas relacionados con el mundo paranormal. Y sin más por el momento, pues bueno, vamos a comenzar el tema el día de hoy. El tema que les voy a venir a platicar es algo relacionado, puede decirse que es una división de lo que es paranormal y lo sobrenatural. Bueno, lo paranormal es todo aquello que, pues bueno, no le damos encontramos un significado, ¿no? Que es relacionado con como temas con fantasmas, entidades, demonios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Poltergeists, todo esto se le puede considerar como una actividad paranormal. Y todo lo que es la actividad sobrenatural es todo aquello que no es algo normal, no es cotidiano, no es natural en la vida del ser humano, ¿verdad? Y pues bueno, el tema que les traigo yo viene rayando en este espacio de que es lo sobrenatural. Y pues bueno, me di la tarea de hacer una pequeña investigación sobre lo que es este tema, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado el significado de lo que es un estigma o la palabra estigma. Pues bueno, bien sabemos que un estigma es como señalar, poner en darle ¿cómo puedo decirles? Darles, señalar a alguien, ¿no? Como decir, este es tal, fulano, mengano, es adicto, es esto, es aquello, de lo peor, bueno, ya te están estigmatizando, ¿no? Te están diciendo algo que es sin darse cuenta, sin tener un fundamento, ¿no? Que si es verdad o es falso, ¿verdad? Pues bueno, en el Evangelio, en la Biblia, habla también de lo que son, bueno, no en la Biblia, sino que la Iglesia Católica toca este tema, ¿verdad? Y pues bueno, el tema que venimos a tocar hoy es relacionado a esto, sobre los estigmas. Y créeme que luego con muchísimo respeto, sin herir susceptibilidades, los católicos, para nada, todos con un propósito, una información. Y todo lo que yo hago en mi contenido no tengo yo la verdad absoluta, ¿verdad? Ustedes tienen el criterio de decidir si es verdad o es falso. Yo lo que simplemente es toco el tema, ustedes deciden si lo creen o no lo creen. Yo lo que hago es contenido para entretener, y así ustedes también, pues bueno, puedan saber un poquito, porque te digo, yo no soy un experto en estos temas, ¿no? Sino simplemente me pongo a investigar, desarrollo todo un tema y busco la forma de cómo traerles este tema y explicárselos, ¿verdad? Y pues bueno, hoy estaremos hablando de los estigmas. Vamos a ver el contexto de lo que es para la Iglesia Católica lo que es un estigma. Dice, el estigma en la Biblia tiene una importancia significativa en la comprensión de la fe y la relación con Dios. Representan la marca de Dios sobre individuos o situaciones, ya sea con una señal de protección
o una manifestación de su juicio. También refleja la naturaleza humana pecaminosa, la necesidad de arrepentimiento y perdón. Puede ser que en este pedacito que decía vida pecaminosa, pues bueno, tenemos o se tiene sabido que los estigmas, pues bueno, no frecuentemente se le dan a las personas que están realmente dedicados o son devotas a la religión, ¿verdad? Al catolicismo, ¿no? Hemos sabido temas de que todo esto, lo que son los estigmas, bueno, lo presentan las personas que tienen una vida, pues digamos, un poco cuestionable, en el aspecto de que, pues bueno, eh, pues tienen algún vicio, se dedican a alguna actividad ilícita. Perdón, amigos, que está haciendo un poquito de calor y pues bueno, para refrescarnos la garganta. Y como les digo, el estigma es como catalogar a una persona. Se le pensaba que se le daba se le presentaba a personas, pues bueno, de que su vida pues no era agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, estos son lo que es el estigma en lo que lo ve el catolicismo. Y bueno, los estigmas religiosos, los estigmas son la apariencia de heridas de Jesucristo en el cuerpo de las personas. Algunos estigmas incluyen las heridas en su espalda cuando fue azotado, en su cabeza cuando le pusieron la corona de espinas, pues bueno, también se le dijo que se quedó una marca. Pero tradicionalmente los estigmas consisten en 5 puntos clásicos. El costado, donde se le enterró la lanza, esta famosísima lanza, la lanza de Longinos. Y pues bueno, muchos creían que cuando él le entierran esta lanza, pues bueno, él es donde lo matan, pero no, él ya había trascendido, y había trascendido antes de que le pasaran la lanza, ¿verdad? El costado, bueno, donde Jesús fue atravesado con la lanza por confirmar que estaba desvivido. Ambas manos, ambos pies, las heridas causadas por los clavos de la crucifixión. Los estigmas son también conocidos como las 5 heridas o las heridas sagradas de nuestro Señor. También, bueno, los que son los estigmas, bueno, por lo regularmente están en lo que son las palmas de la mano y lo que es la frente, pero bueno, hay un poquito de controversia, ¿verdad? Porque en algunos versículos te habla de que Jesús no fue clavado, o más bien estudios que se han realizado que Jesucristo no lo clavaron de esta parte de aquí de la mano, ya que esta parte de aquí los huesos son muy frágiles. Entonces a la hora que tú clavas, pues como son varios huesos pequeños, pues bueno, a la hora de que tú entierras algo, estos huesos pues, se descrebajan, se quiebran y se dispersan. Entonces dicen nuestros estudiosos o los científicos que esto no fue realmente clavado en las palmas de la mano. Se supone que dicen que fue clavado en la parte de aquí. En la parte de aquí, si bien es sabido, que aquí en una parte tenemos un hueso, no recuerdo cómo se llama esta parte, pero tiene una pequeña incisión donde atraviesa un músculo en la parte de aquí en medio. Entonces decía que Jesucristo si fue crucificado y fue clavado, sería en esta parte de aquí de la muñeca a esta altura. Entonces es lo que pues bueno, los científicos y los estudiosos han demostrado que, o han investigado que estas heridas fueron realizadas en esa parte. Y bueno, los estigmas son sinónimo de santidad, de alguna divinidad, o son otro tema, de otra procedencia. Varias personas en la historia de la Iglesia han afirmado haber recibido estigmas milagrosamente. Sin embargo, han serios desafíos a la legitimidad de estas supuestas apariciones. Se ha demostrado que muchas se han autoinfligido en un intento de simular estigmas milagrosos. La Biblia nunca instruye a nadie a buscar estigmas, ni declara que Dios dará estigmas a la gente. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 6:17,
en este versículo Pablo declara: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Esto no significaba que Israel ya tuviera los estigmas, ¿verdad? Que tu vida representara o se manifestaran las heridas de Jesucristo milagrosamente, ¿verdad? Sino que más bien indica todo lo contrario, ¿no? Él hace como que referencia a que pues también él padeció, él también fue humillado, fue golpeado, fue flagelado al dar la palabra de Dios, ¿no? Entonces es lo que se refiere Pablo en este versículo que dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Esto significa que Pablo tenía literalmente las cicatrices de la crucifixión. Por el contrario, indica que el cuerpo de Pablo estaba cicatrizado debido a su compromiso de seguir a Cristo. Jesús inflige milagrosamente en el cuerpo de un creyente, contradicen el hecho de que nuestro sufrimiento por el pecado es innecesario, mas él fue herido en nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, pero sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Bueno, lo que hace referente a este versículo es que así es, Dios no especifica esto, deja dicho, ¿no? Que cuando Él quiera, pues no sé, que una persona lleve, o sea una persona que, perdón, no sé, es que anda fallando algo de aquí, tengo un poquito de ruido, no sé si ustedes lo escuchan, pero creo que es un cableto que está dando como un poquito de estática, pero a ver si ya, perdón amigos. Entonces, como les repetía, no es que realmente representa llevar a las heridas de Cristo, ¿no? Que no simplemente, pues bueno, él su cuerpo, como les digo, él fue padecido por estas situaciones, ¿no? Que fue humillado, fue escupido, fue golpeado por estas personas a las que no querían que él impartiera la palabra de Dios. Entonces, bien sabemos que lo que son los estigmas, específicamente en la Biblia no bien escrito, bien dicho, que estas marcas se le presentarán a aquellas personas santas, a aquellas personas que decidan seguirlo. Él dice que él pues no deja especificado que pues estas señales se presentarán en el cuerpo de las personas. Pues bueno, pues ya que él por eso vino a la tierra, ¿no? A padecer y a sufrir por nuestros pecados, ¿no? Toda aquella transgresión que pudiera haber sido en contra de nosotros, pues bueno, Jesucristo vino a recibir todo eso malo, ¿no? Que nosotros por nuestros pecados, pues bueno, él decidió sacrificarse, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que dice este versículo es que, pues bueno, no en la palabra de Dios, pues no viene especificado que esto sea representación de divinidad. Más bien es como que vendría siendo como que, pues bueno, se le da estas señales, pero no, bueno, se presentan las heridas, pero no es que se les den a personas que lleven una vida santa, una vida dedicada al servicio de Dios, no. Han habido casos de personas que han sido estigmatizadas y son personas comunes, son personas que llevan una vida, pues, digamos, no agradable ante los ojos de Dios, pues llevan un libertinaje, no van a la iglesia, no llevan los mandatos de Dios, ¿no? Entonces estas pequeñas cicatrices, estas pequeñas heridas, bueno, pues se le presentan a estas personas, pero en realidad pues no sabemos si esto lo está haciendo Dios para que estas personas reivindiquen su camino, cosa que pues lo veo lógico, ¿verdad? Que Dios diga, bueno, esta persona es mala, pues se lo voy a estigmatizar, ¿no? Si fuera de esa manera, pues bueno, habría muchos casos donde se hablaría de esto, ¿no? De los estigmas, que hay gente que le están apareciendo las heridas de Jesucristo, ¿no? Y de igual manera, pues bueno, la Iglesia Católica también no es una que diga, bueno, ahí tiene una marca, ¿no? Pues ya vamos a santificarlo, vamos a hacerle, no sé, una iglesia a esta persona que está siempre presente las heridas, ¿no? Sino que ellos también, como los exorcismos, ellos también llevan un seguimiento, una investigación sobre las heridas para ver si no son autoinfligidas, estudios psicológicos para las personas que les presentan estos estigmas,
pues ya que podría también ser un caso de, como ellos lo catalogan, que es de esquizofrenia, ¿no? Que ellos mismos se autoinfijan estas heridas pues, para llamar la atención, para decir que son elegidas por Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, también la iglesia pues hace toda una investigación, despliega todo un equipo a estas personas para investigar su vida, ¿no? Su día a día. Uno de los casos muy famosos, no sé si ustedes lo recuerdan, creo que fue por los años de los 90 más o menos, que por esos años, de un personaje que le dio la vuelta al mundo, que por todo lo que él presentaba estos casos, ¿no? Incluso salió hasta en la tele. No sé si recuerdan que antes estaba el programa de Jaime Maussan, que bueno, creo que todavía la fecha siga, que es Tercer Milenio. Y no sé si en ese entonces, pues bueno, todavía estaba con este nombre, ¿no? Pero bueno, esta persona, lo que es Giorgio Bon Giovanni, él era una persona común y corriente, una persona que no tenía un apego como tal a la iglesia, ¿no? Que fuera un devoto, que fuera constantemente, ¿no? Que estuviera en comunión con Dios, ¿no? Era una persona normal con su vida cotidiana, un hombre casado con hijos, y pues llevaba una vida normal, ¿no? Entonces que en una ocasión, creo que si no mal no recuerdo, creo que estos estigmas se le presentan en un sueño, que se le aparece, no sé si la Virgen de Fátima, no sé qué divinidad se le aparece a él, y le anuncia que él va a presentar estas heridas. Él decía que cuando él empezó a presentar estas marcas, pues bueno, él dice que tenía sueños donde pues, él veía el rostro de Jesús, él veía cómo lo lastimaban, lo flagelaban. Me decía que era como un sueño muy vívido porque él sentía que estar ahí, ¿no? Sentía todos los gritos, todo, hasta cuando pues, le salpicaba ese líquido rojo vital. Dice que él lo llegaba a sentir, ¿no? En estos sueños. Y pues bueno, entonces Giorgio Bon Giovanni, él decía eso, ¿no? Que él empezó con estos sueños, con estas visiones, y que poco a poco se le fueron presentando. Creo que la primera que se les presentó fue los que le salieron en las manos. Ahí donde pues vemos un poquito, pues, no sé, ¿no? Que él le salían las manos, las heridas le salieron en las palmas de la mano. Cuando pues bueno, ya científicos, ya se ha comprobado científicamente que pues bueno, Jesucristo no lo clavaron en las palmas de las manos, sino que fue por la altura de la muñeca. Más o menos a esa altura fue donde le clavaron esos clavos. Bueno, entonces si realmente fueran estigmas, señales de Dios, se supone que deberían ser señales de Dios que deberían de salir donde Dios fueron sus heridas. Pues bueno, él presenta en la muñeca, la de los pies también las presentan, las dos pies presenta la herida, y él presenta la de la frente. Lo chistoso de él es que al principio sus heridas pues eran, sí se veía, no se veía el agujero, se veía la cicatriz, la sangre molida, se veía como constantemente estas heridas supuraban un líquido blanquizco, entre rojizo y blanquizco, y él decía que este líquido realmente no olía mal, no era que oliera feo, que este líquido que le salía de las heridas pues, provocara alguna infección, sino todo lo contrario, sus heridas siempre se mantenían limpias, se mantenían bien, nunca se le infectaron. Inclusive decía que el líquido que le salía de las heridas era como que un olor, él tenía un olor a rosas. Entonces, pues bueno, científicos lo empezaron a investigar, empezaron a tomar muestras de su sangre, del líquido que fluía de esa parte, y pues bueno, salieron muchos estudios, muchos resultados donde algunos decían que la sangre que le salía de él era el tipo de sangre que tenía Dios, Jesucristo, ¿no? Bien sabemos que, pues bueno, antes pues no se sabía hasta, ¿no? Qué tipo de sangre era Jesucristo, sino hasta que ya cuando se descubrió que había el manto de Turín, que los científicos empezaron a practicar estudios con esta prueba de carbono 14, pues bueno, que presentaba manchas tenía manchas de este líquido vital, creo que se pudo deducir qué tipo de sangre era Jesucristo. La verdad no recuerdo bien, no sé si esto fue realmente cierto o simplemente pues fue algo que se le noticias para hacer tema, ¿no? Y pues bueno, entonces Giorgio Bon Giovanni de las sociedades las que estas las presentaba, que pues sus seres nunca se infectaban, siempre estaba
me las tenía bien, obviamente pues, si se las cuidaba, se las lavaba, se las procuraba mantener limpias. Inclusivemente después de que, por ejemplo, creo que primero empezó la de las manos, posteriormente empezó la de los pies, la hicieron las pies, y la última era la de la que les iba a salir algo en la frente. En la de la frente también curioso y chistoso es que no son, como dice, como que los puntos donde marcaba la corona de espinas, sino que igual la herida que tenía en la mano se le presenta en la frente, y chistoso es porque se le presenta como esta herida como en una forma de una cruz. Entonces era lo chistoso de este caso de Giorgio Bon Giovanni, ¿verdad? Que creo que después más adelante se comprobó, creo que estos estigmas pues no eran realmente lo que él decía, no recuerdo, ya tiene muchos años, pero sí, él, como les comento, estos heridas no se le presentaron a personas santas. Creo que lo único que sí presentó heridas así fue el padre Pío, un padre, creo que era portugués, si más no recuerdo. Él fue la única persona, creo que tiene registro que él fue la única persona santa, bueno, que se estaba leyendo con Dios, que presentó estas heridas. Y pues bueno, vamos a la otra, que realmente ver si es realmente una intervención santa o simplemente es cosa de un pánico colectivo. Dice, los estigmas divinos son las 5 heridas que recibió Cristo en la crucifixión, que son la herida en el costado, atravesó la lanza, las que están en las manos, muñecas, y la de los pies. Cabe resaltar estas marcas de que la Iglesia Católica antes de debe acreditar que estas heridas son reales, que no fueron autoinfligidas por las personas que presenten, o si en realidad son sobrenaturales, lo que les comentaba, son o bien un don de Dios, e incluso una invitación, podría también ser una invitación diabólica. La Iglesia Católica establece unos criterios por los que se guía para verificar si los estigmas son auténticos y por lo tanto si son un don divino. Las llagas deben estar localizadas en los lugares de las 5 llagas de Cristo. Esto no puede deberse ni por histeria ni por hipnosis. Los estigmas no deben infectarse, deben aparecer en el cuerpo mientras la persona esté en éxtasis. Las llagas no pueden ceder ante ningún tratamiento médico. Los estigmas deben sangrar copiosamente y por largos periodos. Estará acompañado con fuertes dolores, tanto físicos como morales. La falta del dolor es una mala señal que pone en duda la autenticidad de los estigmas, porque de ser auténticos son participación de los sufrimientos de Cristo y no se pueden explicar por causas naturales. Como les comentaba, bueno, pues esas heridas no tenían que infectarse, que deberían estar constantemente supurando ya sea este líquido vital, o como les decía, Giorgio Bon Giovanni presentaba ese sangramiento, ese líquido, pero también un líquido como blanquecito, y decía que que esa cosa que supuraba de la herida tenía el olor no feo, sino un olor bonito, o sea, dice que olía a rosas. Y también debemos de recordar una parte, ¿no? Que muchas veces también Satanás puede influir muchas veces en estos casos, ya que sabemos que Satanás es el padre de la mentira, y pues bueno, de alguna forma él trata también de engañar a la gente, ¿no? De hacerla creer algo, cuando en realidad, pues bueno, no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Se supone que Dios, él ya sufrió ese padecimiento. Él dice que, bueno, en un versículo bíblico dice que pues no, ya nosotros somos limpios, fuimos limpiados con su sangre, fuimos limpiados y perdonados sobre el pecado, ¿no? Entonces nosotros ya no tenemos la necesidad de autoinfligirnos o lesionarnos, autolesionarnos, infligirnos un dolor innecesario. ¿Por qué? Porque Él por eso hizo lo que hizo, por eso padeció por nuestros pecados y por nuestros dolores, ¿no? Para que nosotros no lo padeciéramos. Entonces es curioso y es chistoso que, pues bueno, no es chistoso, sino que es curioso que estas personas presenten estos estigmas, y pues bueno, cuando pues decir Dios, pues realmente no hay algo como que un versículo donde él reconozca que pues pueden presentarse estos casos,
y pueden ser verídicos, ¿verdad? Y donde vemos que pues también podría ser alguna intervención del maligno, ya que pues bueno, de alguna manera él trata de que nosotros creamos en esa falsa iglesia, o en esa falsa adoctrinamiento de que todo lo que pasa que es sobrenatural y es divino, pues bueno, es milagro de Dios, ¿no? Sabemos que pues también hay muchas cosas que también no están dentro de los parámetros de lo que es la gracia de Dios. No sé si también hubo hace mucho tiempo, también estuvo mucho de moda esto de lo que eran las hostias sangrantes, ¿no? Que creo que se presentó en una iglesia que la hostia, para los que no conocen, bueno, no sean católicos, bueno, lo que es la hostia es un pedacito de oblea. No sé si ustedes alguna vez han probado las obleas en nuestros pueblitos mágicos, que es como una crepita, pero muy, muy, muy delgadita. Es la hostia. Entonces los sacerdotes esto lo utilizan cuando hacen la representación a la Santa Cena, cuando ellos hacen su servicio. Entonces esto lo utilizan ellos para que ellos, como representando el pan, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que es la sangre de Cristo. Entonces hubo un tiempo que tuvo una hostia, creo que estaba grande, la hostia estaba un poquito grande, donde esta hostia sangraba. Misteriosamente, pues bueno, empezó a sangrar, su pura sangre. Y entonces, pues bueno, fue como que un milagro, ¿no? Que esta hostia, pues, pudiera hacer esto, ¿no? Y todo igual, seguro, si esta hostia se mandó, bueno, la empezaron a estudiar, se le hicieron estudios, se le hizo una cantidad exhaustiva de pruebas para ver si realmente era un milagro, un acto divino, un milagro, o simplemente, pues bueno, alguien, el padre, no sé, para llamar la atención y que más feligreses fueran a su iglesia, pues bueno, él ponía gotas de este líquido en la hostia, ¿no? También hubo hace mucho tiempo que los santos, las figuras, los santos, algunos lloraban lágrimas normales y otros lloraban pues, lágrimas de este líquido, ¿no? Líquido rojo. Y pues bueno, si entramos un poquito en el contexto de lo que es realmente lo que son los ídolos, estas figuras hechas de barro que no tienen, como dice en la Biblia, que tienen pies, mas no caminan, tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan. Entonces, estas figuras empezaron a presentar este tipo de actos, ¿no? De que empezaba a llorar, les lloraba lágrimas normales o lágrimas de este líquido rojo, ¿no? Entonces igual se hacía estudios, se hacían pruebas, pues donde para poder explicar eso, ¿no? Y pues realmente pues igual manera los científicos pues no pudieron demostrar cómo es que estas figuras podían hacer eso. Y como les digo, son figuras que no tienen vida, no tienen algo, son figuras hechas de barro, de piedra, de lodo, de madera. Y pues bien sabemos que pues el Dios es celoso y que Él no permite que su pueblo tenga esta adoración a estas imágenes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es difícil creer entonces en esta parte donde se hacen presentes estos llamados milagros, cosas sobrenaturales, que para mí en realidad, pues bueno, pues puede ser obra de otra persona, ¿no? También Dios concede cierto poder a Satanás, al maligno, para él probar la fe que nosotros los seres humanos, ¿no? Y como dice, son obra de Dios o del demonio. Bien sabemos que Dios dejó escrito que ninguna persona debe de padecer el sufrimiento que él sufrió al momento de la crucifixión. Muchos estigmatizados, como Francisco de Asís, parecen haber tenido una juventud que podría definirse como notablemente mundana, a lo que yo me refería, ¿no? Que estos estigmas se le presentaban a gente mundana. Entonces su convencimiento del llamado de Dios. Además es característica de la mayoría de estigmatizados el padecimiento de una variedad de síntomas que van de lo místico a lo histérico. Un gran número de estigmatizados fue bendecido con otros fenómenos sobrenaturales, incluidos los poderes de profecía, sanación, levitación,
efecto por el que cuerpos se hallaban estables en el aire, inestables en el aire. Estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, la bilocación, ¿no? Que es la persona que pudieron estar en dos lugares en diferente tiempo, ¿no? En diferente hora, en diferente lugar, ¿no? Es la bislocación, ¿no? Que puede estar en ambos lados, en varios lugares, a varios de kilómetros, inclusivamente en otro país, ¿no? Dice bislocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Como les digo, estar aquí o estar en otro lado, en la misma hora, en el mismo lugar, perdón, en la misma hora, diferentes lugares, pero bueno, dentro de lo que es ese parámetro, ¿no? Inida, la habilidad de abandonar la ingestión de alimentos. Muchos también sabemos que esto provocaba que estas personas no comieran. Creo que Giorgio Bon Giovanni también presentó este caso de que decía que él podía pasar días sin probar alimento y pues, él nunca tenía hambre, él nunca presentaba algún padecimiento, ¿no? Que no sé, que se debilitara, que sus defensas bajaran, sus anticuerpos bajaran por no tener la ingesta de alimentos, ¿no? Él siempre decía que él sí comía normalmente todo, pero decía que había ocasiones que él pues, no comía en varios días, ¿no? Y esto no le afectaba en su cuerpo. Entonces, ese era uno de los como dones que tenían estas personas cuando te presentaban estos estigmas. Queremos resaltar que también cuando hay una posesión demoníaca, bueno, los casos pues, algunos casos presentan lo mismo, ¿no? Igual como la que no puede la ingesta de alimentos, bueno, estas personas cuando son poseídas, pues obviamente pues, no comen nada, o sea, pueden pasar días o meses sin comer y pues, el cuerpo, igual, bueno, ahí sí el cuerpo se va deteriorando un poco, pero la persona sigue en pie, ¿no? A ver, habilidad de abandonar la ingesta de alimentos. Un ejemplo de inidad lo tenemos en el ángel de Fologino, 1250-1309, quien estuvo 2 años sin comer. Después de muerto, se descubrió que el cuerpo de algunos estigmatizados eran incorruptibles, y ya que no habían entrado en descomposición, también pueden estar los casos demoníacos, aunque su poder es ilimitado. Satanás puede hacer milagros para engañar. Juan 8:44. Dice que Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Satanás puede aparecer como un ángel de luz, según de Corintios 11:4. Él hace esto para llevar a la gente lejos de Dios, aunque sus poderes es limitado. Satanás no puede hacer milagros para engañar. Juan 8:44 dice que que Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Y bueno, se presenta como cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón, realizaron señales milagrosas para confirmar su mensaje de Dios. Éxodo 7, 8, 10. Pero los magos de Egipto fueron capaces de llevar a cabo el mismo milagro por sus artes secretas. Versículo 11. El milagro de Dios se demostró que era mayor, pero el hecho que los magos fueran capaces de realizar un milagro satánico en la corte del rey durante la gran tribulación, el anticristo utilizará todo tipo de demostración de poder a través de signos y prodigios. Y Jesús advirtió que en los últimos tiempos se caracterizarán por las traiciones falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar. La existencia de milagros que debemos probar, razón por la que debemos probar todos los espíritus. Queridos amigos, no creáis todo en espíritus, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Aunque no hay mucha literatura sobre los estigmas satánicos, estos parecen existir, también pueden estar los casos demoníacos. Como les decía también, digo, Satanás tiene el poder, Dios le da este cierto poder para que también pueda presentar este tipo de ocasiones, ¿no? Igual como le da el poder de poder tomar la posesión de un cuerpo y hacerlo, lastimarlo y hacerlo lo que sabemos que se hace cuando no hay un poseído. Bueno, pues Satanás hace todo este tipo de actos también para poder llamar, ya como dicen que
que Satanás, que cuando venga Satanás andará como león rugiente. Vendrá y también presentará milagros, su palabra también sanará cuerpos, sanará enfermedades, y pues bueno, esto también para que vean, crean que sea el falso Mesías, es donde viene la palabra el falso Mesías. No sé si también recuerden, hace mucho tiempo salió una película que se llama Stigma. No recuerdo bien el nombre de los actores, pero hablaba sobre esto, ¿no? De, de estas señales que se le presentaban a, más no recuerdo, una chava, pero esta chava no era una mujer normal, ¿no? Un trabajo normal. Creo que esta mujer era bailarina exótica y llevaba una vida, como dicen, mundana. Tomaba, fumaba, ingería estas pastillas que te hacían alterar las emociones, y pues bueno, ella también era adicta a este tipo tenía este tipo de adicciones, ¿no? A estos polvos mágicos. Entonces ella empezó a presentar estos estigmas, empezó a presentar estas señales. Igual, como les decía, parte de la película fue como que tomada de partes que fueron estudiadas, donde los estigmatizaban que tenían sueños, alucinaciones, y veían, cuando, pues, bueno, decían que estaban presentes cuando todo esto ocurrió, ¿no? Cuando flagelaron a Jesucristo. Y pues bueno, Giorgio Bon Giovanni, él decía que también tuvo esta visión antes de tener estas señales, ¿no? Entonces, bueno, la película habla sobre esto, ¿no? Que esta persona pues era una chava pues mundana, ¿no? Y en una ocasión creo que iba en el metro, y su primera señal es que es de cuenta que esta chava iba en el metro, empieza a tener como ataques epilépticos, y de repente pues, se calma y se levanta, así como si estuviera crucificada, se levanta y empieza a levitar por unos segundos en el aire. Entonces, en esa ocasión iba un sacerdote iba en el metro, y él presenció esta situación, ¿no? Vio todo, fue testigo de todo esto, de todo este, bueno, ellos dicen que era un milagro, ¿no? Este milagro. Mucha gente pues se espantó al ver eso, ¿no? Pues igual son cosas del diablo, ¿no? Entonces, pues esta gente se espantó, y el padre quedó pues impresionado, ¿no? Al ver esto, y empezó bueno, ya que esta chava, digo que levitó unos cuantos segundos, pues cae, pero ya cae desmayada, y no recuerda, ¿no? No recuerda gran parte de lo que pasó en ese momento. Entonces este padre empieza a investigarla, empieza a seguirla, empieza a buscar información de ella, de quién es, dónde vive, qué tipo de vida lleva, porque él pensaba que era una mujer santa, ¿no? Que era muy pegada a la iglesia. Y pues bueno, en una ocasión porque creo que el padre, cuando pasa esto, la lleva a su casa, y pues bueno, ya la deja, la chava le invita un vaso de agua, y pues bueno, el padre se retira. Entonces el padre ya sabía dónde vivía ella. Entonces te digo, esta chava está renente ante esta situación, bueno, pues el padre opta por estarla siguiendo y estarla espiando, ¿no? Entonces él la empieza a seguir porque, les digo, él pensaba que era una mujer santa, ¿no? Y cuando ve al lugar donde trabaja, bueno, entró al lugar donde trabaja, pues bueno, él se impresionó, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué se le presentan estas señales a esta mujer? Si es una mujer de vicios, una mujer, pues podemos decir, de la vida galante, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que presente ya estos síntomas, estas señales? Entonces el padre empieza a hacer una serie de investigaciones, empieza a tratar a la chava, y empieza a ser testigo de muchísimas más manifestaciones, donde te digo que empiezan a salir las llagas, empiezan a salirle las flagelaciones. En una ocasión dice que igual empieza a tener este tipo de señales, y el padre es testigo donde cuando de la nada esta chava otra vez empieza a levitar, y de la nada se ve cómo se desgarra su ropa, como si fuera sido azotada con un látigo, ¿no? Como ese, perdón, la azotan en la espalda, y se ve cómo se parte su ropa, y se abre su piel, ¿no? Entonces el padre es testigo de todo esto, y dice, ¿cómo es posible? O sea, no encuentro una explicación, si se supone que estas señales, pues bueno, se le aparecen perdón, amigos, es que hace un buen de calor, y bueno, ya sabrán, ¿no? No suda. Entonces empieza a ver este tipo de situaciones, ¿no? Entonces el padre se empieza a adentrar más y más y más, empieza a adentrarse más en la vida de esta chava, pues quiere descifrar por qué le pasan estas cosas, ¿no? Bueno, y por no hacerles el cuento largo, resulta que estos estigmas, estas situaciones que estaba pasando esta chava, no eran señales de Dios, una actividad santa o divina,
un milagro divino, ¿no? Sino que simplemente Satanás estaba siendo, bueno, estaba poseyendo a esta chava. Y cómo lo hacía él para engañar a la gente, y la gente, wow, sí, es un milagro, vamos a seguirla, es una enviada de Dios, ¿no? Pues hacía esto, tomaba estas señales para que la gente empezara a seguirlo, como decía en los versículos anteriores, ¿no? Satanás también puede hacer este tipo de actos para que la gente lo siga y crea en él. Y una parte de la película es cuando el padre se da cuenta que realmente no está haciendo un milagro, sino una posesión satana demoníaca. El padre empieza a exorcizar a esta mujer. Y el diablo le contesta al padre y le hace una pregunta. Antes de que empiece el padre a exorcizar, le dice: Padre, ¿qué tal está tu fe el día de hoy? Haciendo referente a que, pues bueno, ¿cómo está la fe del padre? Si realmente todo lo que ha visto y todo lo que pasó, su fe sigue como antes estaba, ¿no? Al ver que también Satanás tenía este poder, podía hacer estos milagros de las señales divinas. Entonces, por eso que Satanás le hace esta pregunta al Padre, ¿no? ¿Qué tal está tu fe el día de hoy? Y otro también de los pedacitos que sale de esta película, si no mal no recuerdo, que le decía, bueno, esta chava empieza a escribir, empieza a tener como escribir de la nada, tiene su pared toda llena de escrituras en arameo antiguo, y un versículo que el padre pudo traducir que decía que Jesucristo, que Dios no había dicho que se siguiera, que le edificaran templos o este tipo de lugares donde él adoraran, sino que dice que le dejó dicho a Pablo que, que él lo podían adorar en cualquier lado, podía ser en la calle, podría ser, no sé, en la casa de alguien, inclusive tener una piedra en un vaso, estar ahí, consagrarlo a Dios, ya estás adorando a Dios, ¿no? Entonces decía que no era necesario que se edificaran templos majestuosos para la adoración a Dios. Entonces, al ver esto, pues el padre, porque este caso llega al Vaticano, y los padres, bueno, es cuando se descifran eso, y lo callan, le dicen que no lo difundan, no lo hable. ¿Por qué? Bueno, pues porque será, porque se le acaba el negocio, al saber que tú no es necesario que tú vayas a la casa o edifiques un templo, estos templos monstruosos que hacen los católicos para adorar a Dios. Igual, ¿no? Pues se acaba el business de poner altares de cubiertas de oro, artefactos, artilugios de oro, plata, bronce, todo este tipo de materiales preciosos, pues para ellos no es sagrado, no es sagrado a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque te estás vanagloriando de este tipo de cosas. Dios dice en su palabra que Dios vomitará que se hace el rico con la fe, el pastor que se hace rico con la fe. Y pues bueno, entonces la iglesia es lo que está haciendo, sin ofender, ¿verdad? Si tú vas a una iglesia y ves, bueno, yo tengo familia que es católica, y ves por dentro y dices, wow, es algo majestuoso, o sea, bueno, las iglesias grandes, ¿no? Como el Templo Mayor, la Basílica de Guadalupe, y iglesias grandes que ya son patrimonio de la humanidad, todos sus altares están llenos de oro, todos sus artilugios, todos los artefactos que ellos usan son de oro, o hoja de oro, pinturas bañadas en hoja de oro, o sea, no, son algo que tacha ya de lo opulento, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces esta chava deja este mensaje, ¿no? Que pues, no es necesario hacer esto. Entonces, donde entra la iglesia católica empieza a ocultar esto, ¿no? El padre pues quería llevar este caso, ¿no? A las televisoras que vieran el milagro, ¿no? Pero pues la iglesia se lo impide, ¿por qué? Por esta situación, ¿no? Que realmente no era un acto divino, no era un milagro, sino un acto demoníaco. Y sí, ya a lo largo de la trama de la película, pues resulta que el padre pudo exorcizar, pudo liberar a la chava de esta posesión de este demonio. Y pues bueno, la chava empieza a tener una vida pues ya más tranquila. Obviamente, pues bueno, las cicatrices le quedan, como un recuerdo pues todo lo de que ella vivió. Y bueno, esta película está, bueno, cuando la vi estuvo muy buena, ya es una película un poco vieja. Pero pues bueno, está muy buena, se las recomiendo. Si la pueden localizar o conseguir, le digo que la recomiendo y la vean. Se llama Stigma. Entonces, aunque su poder es limitado, Satanás puede hacer milagros para engañar. Eso ya lo leí, perdón, disculpe.
queridos amigos, no creáis todo en espíritu, sino probad el espíritu para ver si son Dios, para y muestra esto, ¿no? Las tres personas, bueno, hay más personas, ¿no?, que fueron reconocidas, que fueron estigmatizadas a través de la historia. Perdón. La primera, como les decía, fue Francisco de Asís en el año 1181 y en el año 1226. Uno de los primeros que presentaron estos casos de estigmas. El segundo fue Ángela de Folongino en el año 1250 en el año 1309, que es cuando ella fallece, ¿no? El que les decía, el Padre Pío de Petricelli en 1887 y 1986. Y el caso que en ese entonces fue uno de los casos más actuales fue el caso de Giorgio Bongiovanni, la persona que yo les decía. Dice, incluso los estigmatizados catalogan como hechos milagrosos al comprobarse que son auténticos por la Iglesia Católica, aun cuando yo tengo mis reservas, ya que estos supuestos hechos milagrosos son otorgados a personas con una vida de banalidad pecaminosa, digamos de una vida de libertinaje, haciendo que estas personas lleven esa vida a la redención y donde el mensaje de Dios, pero aunque de las dudas sí será oscura, tienen intervención. Bien sabemos que Satanás es el padre de la mentira y en muchas ocasiones hemos sabido que la misma Iglesia Católica Romana tiene su lado oscuro, creando un iceberg de dudas, mitos, misterios y pactos demoníacos ocultos, muchos que verdaderamente, si se dan a la luz, podría ser el fin de esta iglesia. Digo, amigos, familia espectral, pues bueno, bien sabemos todo lo que lleva lo que es la iglesia católica, ¿no? Toda la historia que lleva la iglesia católica, ¿no? Para bien o para mal, pues bueno, se hizo una fama pues, de lo peor. Y ya, bueno, ya posteriormente pues quiso limpiar su nombre, ¿no? Pues bueno, los hechos ya están ahí, quedaron presentes y pues bueno, por más que quieran ellos tapar el sol con un dedo, pues no se puede. Más adelante les traeré una investigación de todo lo que es conlleva el catolicismo y todos sus tejes y manejes, ¿verdad? De todos los mitos y misterios que hay sobre esta iglesia, esta religión, ¿verdad? Pero pues bueno, más adelante se los traeré. En conclusión, amigos, pues bueno, lo que les comento, yo traje este tema, se los puse en la mesa. Yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes crean lo que tengan que creer. Si creen que son actos divinos, están todos su derecho, o si creen que son actos diabólicos, están en todo su derecho. Las cartas están sobre la mesa y ustedes tienen la última opinión. Y pues bueno, amigos, les doy las gracias por haber estado aquí, estar en este podcast, haberse quedado hasta el final. Y pues bueno, de igual manera volverles a hacer la invitación a que se suscriban en YouTube, me sigan en Spotify y en todas mis plataformas, en mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y podcast, todos como Frecuencia Espectral. En Spotify también pueden seguir como Frecuencia Espectral. Y si alguno de ustedes tienen algún tema, algo en que les gustaría que toque algún tema, bueno, me lo pueden mandar por correo, o si ustedes tienen una historia o algún relato que les gustaría que es hablar aquí, pueden mandarlo a mi correo electrónico, que es frecuenciaespectral1@gmail.com. Ahí me pueden mandar sus relatos y yo se los estaré leyendo aquí en mi podcast. Y bueno, amigos, espero les haya gustado. Les doy las gracias. Compartan mi contenido. Hagamos que esta familia espectral día a día crezca y empiece a ser uno de los podcasts favoritos de ustedes. Mi nombre es Daniel Amador. Y como siempre, antes de despedirme, les dejo estas pequeñas reflexiones. Una me la pirateé, pero bueno, me latió. Que dice: la noche es oscura y llena de terrores. Y recuerda que el infierno está vacío. ¿Por qué? Porque los demonios caminan entre nosotros. Bonita noche, dulces pesadillas. Bye bye.